Bueno, buenas tardes a todos. Hoy comienza el primer acto del ciclo cultural de la Academia Nacional de Medicina del 2018 y tengo el placer de presentar al señor académico Manuel Luis Martínez. Obviamente conocido por todos, su gran trayectoria profesional y además un hombre de una amplia cultura. Y hoy nos va a ilustrar sobre un tema que realmente me resulta muy interesante, seguro que también lo será para todos los presentes, que es a propósito de la donación de un cuadro de Diego de Alvear. Así que por favor, académico, como usted desee. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este día tan desapacible. Entonces, Diego de Alvear y la primera aplicación de anestesia en Buenos Aires. Bueno, la primera aplicación de anestesia con éter en América fue la realizada por el doctor Morton en Boston, como todos sabemos, el 16 de octubre de 1846. La primera vez que se utilizó éter en Buenos Aires fue a mediados de 1847 en el consultorio del doctor Jacob Merrill Tewksbury, médico norteamericano que nació en Oxford, Maine, Estados Unidos, en 1814 y se doctoró en medicina en 1836. Luego de varios años de practicar la medicina, decidió viajar a Buenos Aires, ejerciendo como médico y cirujano dental. Se casó en Buenos Aires y luego volvió a los Estados Unidos, a California. La primera aplicación de éter fue en su consultorio de la calle Perú al 700, donde realizó una operación de estrabismo. Era médico odontólogo, pues operaba también la vista, que fue registrada por el periódico British Packet, el que refiere que el cirujano fue asistido por el doctor Teodoro Aubin, médico francés que permaneció en Buenos Aires, y que esto fue a mediados de 1847. Existe otra información que dice que la primera aplicación de anestesia general fue en el Hospital Británico, entonces Hospital Inglés, en junio de 1847, por el doctor Juan Guillermo Maquena. Oscar Bacareza señala que en el informe de Maquena no se aclara la fecha de esta primera anestesia, ni en el periódico ni en la memoria del Hospital Inglés de 1847, donde no hay ninguna mención al respecto. En 1994, el Hospital Británico editó un catálogo para conmemorar el 150 aniversario de su fundación, en donde se refiere a que en ese lugar se lleva a cabo la primera intervención quirúrgica mayor con anestesia en el país. Pero poco antes, el doctor Tewksbury había empleado anestesia para una cirugía de estrabismo en el domicilio del paciente. Consideran que ellos lo habían utilizado como cirugía mayor. Si mal no recuerdo, era por una fractura del fémur. Y una cirugía menor, la del estrabismo. Es decir, que acepta que el primer uso de la anestesia general con éter es anterior al del hospital. Warneford Thompson, director del hospital, por su parte, señala que Jacob Tewksbury, en agosto o septiembre de 1847, utilizó éter en su domicilio de la calle Perú en colaboración con Diego de Alvear. En el British Packet del 4 de septiembre de 1847 se escribe un artículo sobre el uso del éter refiriendo la operación de estrabismo realizada por Tewksbury con la ayuda del doctor Teodoro Aubin, médico francés afincado en Buenos Aires, en donde dejó descendencia. Aubin se casó con una Castex, con una chica de la familia Castex,
y es el tatarabuelo de Eduardo Sadús, el embajador, el que fuera embajador en Venezuela, cosa que le costó bastantes problemas. Es tatarabuelo de él. Recién en el British Packet del 8 de julio del 48, el doctor McKenna informa el uso del éter. En ningún momento surge la fecha de esa primera aplicación del anestésico y los informes del Hospital Británico ponen como fecha el año 1848. En una placa en el Hospital Británico se informa que la anestesia fue en el año 1848. Pero existe un testimonio valioso, que es el de Lucio de Mansilla, que escribió Mis Memorias en la ciudad de París en 1904, quien expresa, al mencionar a los hijos de su padre de un matrimonio anterior. El general Lucio Norberto Mansilla se casó 2 veces. Y del primer matrimonio tuvo hijos. Emilia Sutton, la mayor, se casó con un doctor, médico y cirujano dentista, Tewkesbury, que estuvo de paso en Buenos Aires. Mujer de mucho mérito era Emilia. Tewkesbury tuvo su momento de moda. Él y Diego de Alvear fueron los primeros que administraron el cloroformo. Diego acababa de llegar de Washington y su apellido, su elegancia y su talento tan alvear lo hacían el niño mimado de los salones. Mansilla se equivoca con la ortografía del apellido del médico y con la droga, ya que era éter y no cloroformo. El cloroformo se comenzó a emplear poco tiempo después. Y hubo, en general, a partir de esos momentos, un uso excesivo, quizás, de los anestésicos que provocaron muchísimos accidentes y la gente tenía mucho temor más que de la cirugía de la anestesia. Hubo algún cirujano que usaba la cocaína inyectada en forma local para evitar justamente la anestesia gaseosa. Se puede justificar este error de Mansilla porque lo escribió más de 50 años que los hechos habían sucedido. Lo interesante es que esta Emilia Sutton era medio sobrina de Lucio Víctor. En efecto, Lucio Norberto, su padre, casado con Agustina Rosas, hermana de Juan Manuel y famosa por su belleza, tenía un matrimonio anterior con una dama porteña del que tuvo varios hijos. Emilia Sutton era hija de una de sus hijas. Nunca pude comprender cómo se pudo divorciar de la primera mujer teniendo varios hijos. El hijo, Lucio B., explica que se la llevó de vuelta a la casa porque era sucia. No sé realmente si eso era una justificación del divorcio, pero evidentemente se casó con la hermana de Rosas y tuvo hija con la hermana de Rosas. Se puede colegir entonces que Lucio Víctor conocía la aplicación de la anestesia como hecho familiar. Es también probable que Diego de Alvear, recién llegado de los Estados Unidos, donde había recibido su diploma de médico, hubiera traído éter para utilizarlo en Buenos Aires, porque realmente esa es la impresión que deja, que estuvo ayudando o trayendo el éter quizás. Diego tuvo también una buena relación con la medicina británica. El terreno donde actualmente funciona el Hospital Británico era de su propiedad y fue vendido a la Sociedad Filantrópica Británica en 1885. Es el terreno de Solís y Avenida Caseros. El general Roca colocó la piedra fundamental del edificio el 22 de enero de 1885. Digamos que esta no fue la primera aplicación en Latinoamérica, porque con anterioridad, el 2 de mayo de 1847, el doctor Patricio Ramos, médico argentino nacido en Buenos Aires, había empleado por primera vez el éter como anestésico en la ciudad de Montevideo, donde estaba radicado. Es posible que Diego de Alvear trajera el éter desde los Estados Unidos o bien desde Montevideo, donde había estado. Diego Federico de Alvear y Sáenz de la Quintanilla, que es
don Diego de Alvear, nació el 3 de enero de 1826 en Buenos Aires. Era hermano de Torcuato e hijo del general Carlos María de Alvear y de Carmen Sáenz de la Quintanilla, que como saben era española. Tuvo 8 hermanos. Se destaca en la historia familiar por su refinamiento y costumbres, muy al estilo europeo. Estudió en el Colegio de los Jesuitas en Buenos Aires. Continuó en la Universidad de Buenos Aires y en la de Nueva York, donde se graduó en Medicina y Cirugía. Se encontraba en los Estados Unidos porque su padre era representante diplomático argentino en ese año de 1847. Previo a su llegada a Buenos Aires estuvo en Montevideo, donde revalidó su título neoyorquino. Antes de Caseros, se incorporó al ejército de Urquiza contra Rosas, en el que fue sargento mayor, que era un grado de oficial. Él sería el grado de mayor en este momento, el de sargento mayor de esa época. En Buenos Aires se casó con una riquísima heredera, Teodelina Fernández Coronel, el 7 de diciembre de 1849 en San Ignacio. El padre de Teodelina era Juan Nepomuceno Fernández Chávez, estanciero, fundador de la Sociedad Rural Argentina. La hermana de Teodelina, Juana, se casó con Emilio Marcelo Alvear, hermano de Diego, y su otra hermana, Josefa, casó con José Toribio Martínez de Oz. Bueno, realmente fue un matrimonio en donde, como dicen en España, don Diego de Alvear dio el braguetazo. Es una forma bien clara de señalar que la mujer era realmente una de las fortunas de Buenos Aires. Con la caída de Rosas, Diego funda el diario liberal El Progreso, junto con su amigo Delfín Huergo. Y el 1 de mayo de 1852, ahí nomás después de Caseros, fundan ambos el Club del Progreso, que reunió a los más granados de la sociedad porteña. Comenzó con 56 socios, casi todos de origen masón, en Perú 157. Después pasó a la Avenida de Mayo y después a donde está ahora, en la calle Juan Domingo Cangallo. El Club del Progreso murió cuando salió el Jockey Club. Hasta ese momento había sido el mayor. Acuérdense que Leandro Alem se suicidó en la puerta y para estar entre amigos, y todavía en el club está la mesa donde lo pusieron en cadáver. Cuando asume la presidencia el general Roca, Diego ofrece un baile cuyo boato trasunta el abandono de las austeras costumbres tradicionales y refería a la escritora Beatriz Bosch, de 75 años, en 1941. En su casa, se refería a Diego de Alvear, la actual Bolsa de Comercio en Sarmiento y 25 de Mayo, hasta donde llegaba en ese momento el Río de la Plata, decidió dar un baile en honor a Roca. Las invitaciones llevaban al pie, por primera vez, la sigla RSVP. El esplendor de Diego fue mantenido por su viuda Teodolina. Este RSVP fue tomado por la gente con bastante sorna y comicidad. Y decían, por ejemplo, que RSVP significaba Roca será vuestro presidente. Y otro que es, reventó el suegro, vómitos de plata. Teodelina Fernández Coronel tenía tierras y estancias en Chascomús, Necochea y otros lugares, pero Diego multiplicó los bienes de su mujer y llegó a ser uno de los hombres más ricos de la Argentina.
A partir de la campaña del desierto, y no se sabe bien por qué, obtuvo grandes extensiones de tierra en la provincia de Santa Fe. Se trataba de 250.000 hectáreas que consiguió sin desembolsar un peso. Diego de Alvear fue senador nacional y ministro plenipotenciario en Inglaterra y en Italia. Uno de sus hijos, Carlos, se dedicó a la cría de caballos de carrera y fue el propietario de Botafogo, seguramente el más popular de los pura sangre argentinos, que ganó 17 carreras de 18. Carlos fue también dueño del Palacio Sanssouci, donde falleció, sobre la barranca del río. El proyecto era de René Sargent, del francés. Y acá lo habitual era que esos proyectos de Sargent fueran llevados a la práctica por Lanús y Ari, dos arquitectos argentinos. Estaba casado Carlos con Mercedes Elortondo. Otra de sus hijas, Josefina, se casó con Martín Errázuriz, diplomático chileno. Vivieron muchos años en Francia y a la vuelta construyeron el hermoso palacio, también con el proyecto arquitectónico de René Sargent, que es hoy el Museo de Arte Decorativo. Se inauguró el 18 de septiembre de 1918. Carmen, la otra hija, se casó con Pedro Christoffersen. Era el presidente de la Bolsa de Comercio y fue embajador de los países escandinavos en la Argentina. Su hijo Torcuato, que fue el único que no estudió, se casó con María Elvira Dolores Pacheco Reynoso, hija del general Ángel Pacheco. Tuvieron 8 hijos. Uno de ellos, Marcelo Máximo Torcuato de Alvear Pacheco, fue presidente de la República. Vivían en la calle Juncal 1082 y Cerrito, en una casa que fue volteada abajo. Su hija Elsa se casó con Ernesto Bosch, quien fuera embajador, abogado y político, un hombre de muchísima trascendencia en la Argentina. Ocupó el cargo de canciller de Roque Sáenz Peña y también de José Félix Uriburu. Durante muchos años fue el director del Banco Central. El matrimonio tuvo la desgracia, el 2 de septiembre de 1936, de perder a su hijo Diego Bosch Alvear en el aeródromo 6 de septiembre, donde su primo, el doctor Samuel Bosch Marín, que era médico, hijo de un hermano de Ernesto también, Samuel Bosch también, estaba practicando aterrizajes nocturnos. En uno de los intentos arremetió contra el automóvil donde lo esperaba Diego, que falleció. Samuel quedó con unas pocas heridas, pero falleció, parece por el destino, en Córdoba, en otro accidente de aviación 10 años después. Su hijo, Samuel Bosch Luro, nacido en 1926, también fue médico, como su padre, y se especializó en medicina comunitaria. Y falleció el año pasado, Sammy Bosch, en Buenos Aires en el 2017. Como curiosidad, de esto lo voy a decir porque es público, como curiosidad se puede recordar que durante su permanencia en Londres, Diego fue sin su familia. Era bastante común esto. Él fue embajador en Londres y en Roma. Y durante su permanencia en Londres tuvo relaciones con una dama del lugar. De ese romance nacieron 2 hijos que luego se instalaron en la Argentina. Yo me imagino que él los llamó, seguramente. No llevaban su apellido y formaron familias importantes que son muy conocidas en el polo, que es la familia Harriot. La familia Harriot en realidad es descendiente de Diego de Alvear. Los Alvear eran masones, como lo fueron la mayor parte de los miembros de su generación. Diego de Alvear era miembro de la Logia Unión del Plata número 1.
Su padre, Carlos María de Alvear, es uno de los fundadores de la Logia Lautaro y luego miembro de la Logia Federal número 15 de la ciudad de Washington. Su hijo Torcuato de Alvear, primer intendente de Buenos Aires, pertenecía a la Logia Lealtad número 6. Carlos Torcuato de Alvear, hijo de Torcuato y nieto de Carlos María, también fue intendente de Buenos Aires y era miembro de la Logia Confraternidad Argentina número 2. Diego falleció en San Fernando el 13 de diciembre de 1887. No era muy mayor, tenía 61 años. Su esposa Teodelina lo sobrevivió hasta 1909, cuando falleció en París, un día 4 de mayo. La localidad santafesina de Teodelina fue fundada por su marido en homenaje a su esposa. El patriarca de la familia Alvear es Juan Bautista García de Alvear y Garnica, nacido en 1657 en el municipio navarro de Nájera. Pero su único hijo, Diego Antonio de Alvear y Escalera, fundó en la localidad andaluza de Montilla una bodega que aún persiste en poder de la familia y de la cual deriva la Bodega Argentina. En 1749 nació en Montilla su hijo, Diego Estanislao de Alvear y Ponce de León, que es el padre de Carlos María, que ingresó en la Marina Real Española y fue destinado a la colonia del Sacramento en 1774. Aquí en América se casó con María Balbastro, con la cual tuvo una numerosa prole. En 1804 fue llamado a España y se embarcó con ese destino con toda su familia en 2 barcos españoles. Uno de ellos fue interceptado por una flota inglesa y se hundió, llevándose a la mujer de Diego y sus hijos. Los que se salvaron por viajar en la otra embarcación fueron el padre y su hijo Carlos. El apellido Alvear es originario de Cantabria y su nobleza se probó en varias órdenes. Bodega Alvear continúa con el negocio, con exportación de vinos a Gran Bretaña, y sigue en ella Santiago de Alvear. Ingresa don Diego Estanislao, ingresó en la Marina de Guerra, donde cumplió toda su carrera. Se incorporó a la Marina Española en 1770 como guardia marina y en 1774 fue enviado al virreinato como miembro de la Comisión de Límites Hispano-Portuguesa, conjuntamente con Félix de Azara, Bernardo de Cop, Pedro Cerviño, Manuel Moreno Argumosa, que es el padre de Mariano Moreno, ese estaba acá en Buenos Aires, Miguel Gorman, el protomédico. Para esa época, Diego de Alvear y Ponce de León era brigadier y la comisión estudió y cartografió las zonas fronterizas con el Brasil. Don Diego de Alvear se casó en Buenos Aires en 1781 con la porteña María Eulalia Josefa Balbastro y Dávila. El matrimonio tuvo 12 hijos. El cuarto de ellos, Carlos María de Alvear y Balbastro, nacido en el Santo Ángel Guardián de las Misiones, en las Misiones Orientales, donde su padre estaba destinado para cumplir con su tarea. Don Diego de Alvear y Ponce de León estuvo entre 14 y 18 años en la selva misionera con su familia, y ahí nacieron 6 de sus hijos, entre los cuales está Carlos María. Ni bien llegó al Río de la Plata, don Diego formó parte de la Guerra del Sacramento, dirigida por don Pedro de Ceballos. Luego de 30 años de trabajo, don Diego de Alvear decide volver a España, ostentando ya el grado de mayor general. Se embarca con su familia en el puerto de Montevideo el 7 de agosto de 1804. Era el segundo comandante de la expedición. Como el comandante Diego Duarte cayó enfermo en Montevideo, tuvo que hacerse cargo de la segunda jefatura, de todas formas, por lo que se traslada a la nave Meriá, capitana de la expedición. Lo acompañan solo su hijo Carlos, en tanto su mujer y el resto de sus hijos permanecieron en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, la que junto con la Clara, la Medea y la Fama componían la flota que se dirigía a Cádiz. Cuando estaban próximos
próximos a llegar a destino, una flotilla de guerra británica, a pesar de que ambos países no estaban en guerra, bombardeó las Mercedes. Y en esa época los ingleses tenían bombas incendiarias también para las batallas navales. La bomba alcanzó la Santa Bárbara, por lo que se hundió de inmediato, llevándose al fondo de mar a toda la familia de Alvear y a las riquezas acumuladas por don Diego durante 3 décadas en América. El encuentro frente al Algarve en Portugal lleva el nombre de la batalla de Cabo de Santa María. Don Diego de Alvear y su hijo Carlos, el único sobreviviente de la familia, fueron llevados prisioneros a Inglaterra. Los barcos fueron llevados a Plymouth y fue descargado un tesoro español de más de 2 millones de libras. Esa fue la causa por la que los ingleses llevaron prisioneros a esta gente, porque ese dinero en España iba a estar destinado a Napoleón, el que estaba en guerra con Inglaterra. Sin embargo, a las 2 semanas de este hecho, Inglaterra le declaró la guerra a España. Mientras tanto, don Diego elevó a las autoridades inglesas un memorial en donde señalaba que había perdido a su mujer, Josefa Balbastro, 7 hijos, un sobrino, 5 sirvientes negros y todo su equipaje valuado en 12.000 libras esterlinas. La opinión pública europea estaba en contra de Inglaterra por lo que consideraba un acto de piratería. El gobierno inglés sintió algo de vergüenza por el acto realizado y trató con mucha consideración a don Diego de Alvear, entregándole además 6.000 libras esterlinas como primer pago por las pérdidas sufridas, quedando las 6.000 libras restantes a pagar cuando se presentaron pruebas de lo perdido. Don Diego permaneció en Londres, donde conoció a una joven irlandesa, Luisa Rebecca Hopwood, de 19 años. Se conocieron en Niza en 1805. Su hijo Carlos fue anotado en un colegio inglés de buena categoría. Don Diego se volvió a España en 1805 y luego se casó con Luisa Ward en España el 20 de enero de 1807 en Montilla. Con Luisa Ward tuvo 7 hijos. La última, Cándida Escolástica, Alvear y Ward, en el año 1823. Digamos que cuando se casó, la novia cuando la conoció tenía 19. Cuando se casaron, la novia tenía 22 y el novio 58. Pero hasta 1823 siguió teniendo hijos. Ese mismo año, en el mes de agosto, es llamado para hacerse cargo de la artillería que defendía Cádiz. Su tarea es tan eficaz que es nombrado Caballero Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo y el escritor José de Espronceda le dedicará un poema a don Diego de Alvear. Era un hombre de amplia cultura, hablaba latín, inglés, francés, español, italiano, portugués, tupí y guaraní. Calculen ustedes el sufrimiento de este hombre por vivir en medio de la selva y de los indios de 14 a 18 años. Poseía amplios conocimientos matemáticos y astronómicos. Escribió 2 libros, Descripción de Buenos Aires y Demarcación de los territorios de España y Portugal. Su pensamiento político era favorable al liberalismo. Entre 1814 y 1817 vuelve a Gran Bretaña, pero en este último año se instala nuevamente en Montilla. Montilla es un lugar famoso en España por su jerez, que es el jerez llamado amontillado, que es un jerez ligeramente dulce. Falleció en Madrid el 15 de enero de 1830 a los 80 años, es decir, que tuvo hijos hasta los 73 años. La rana Alvear Ward permanece en España. Una de sus hijas, Sabina, escribió una biografía novelada de su padre en 1891. A esta rama pertenece Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina, conde de la Cortina, quien fue figura del carlismo y del sindicalismo católico. Su hijo José María de Alvear, nacido en 1904, fue dirigente del carlismo y murió al comienzo de la Guerra Civil en 1936, luchando en el frente de Ávila. José María
Se había casado con Antonia Zambrano Torquemada y sus descendientes actuales son 250, todos españoles. El padre de Diego de Alvear y el hijo de Diego de Alvear nació como Carlos Antonio Josef Gavino del Santo Ángel Guardián de Alvear y Balbastro, hijo de Alvear y Ponce de León español y de María Josefa Balbastro y Dávila porteña. El nombre de Carlos María, con el que se lo conocería, fue agregado recién en 1814, como un homenaje a su madre, fallecida como consecuencia del ataque británico a la flota de Buenos Aires. Nació el 25 de octubre de 1789 en la localidad de Santo Ángel, por eso se quedó su nombre, en las Misiones Orientales, donde su padre trabajaba en la marcación de límites con el Brasil. Cuando este terminó su tarea a fines de 1804, viajó con sus padres y hermanos hacia la península y vio como toda su familia, menos su padre, fueron en la batalla. Es llevado a Inglaterra como prisionero y después en 1805 vuelve a España, donde Carlos María ingresa en la carrera militar. Participó en las guerras napoleónicas, alcanzando el grado de alférez en 1807. Luchó en las batallas de Tudela, Trancón, Uclés y Talavera y en los combates de los Llévenes, Mora y Consuegra. Es notable con toda esta tarea militar que haya llegado solamente a alférez. Y eso podía ser porque también eran considerados sudacas en los que llegaban a España. Sin embargo, San Martín llegó a teniente coronel. Era mayor con siglas de teniente coronel. En España, Carlos María de Alvear se casó con una española el 20 de julio de 1809 en Cádiz, con María del Carmen Sáenz de la Quintanilla y Camacho, con la que tuvo 10 hijos, de los cuales sobrevivieron 9. Acá tengo 8, que es María Carlota, Emilio Marcelo Torcuato, María Joaquina del Carmen, Diego, nuestro retratado, Juan Nepomuceno, León y Carlos F. Emilio Marcelo fue diputado nacional por la capital federal. Torcuato, el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires entre el 83 y el 87. Y el sexto, Diego de Alvear y Sáenz de la Quintanilla, es médico. El hijo de Torcuato es Marcelo Torcuato de Alvear, presidente de la República entre 1922 y 28. En 1809, en Cádiz, Carlos María funda la Sociedad de los Caballeros Racionales, logia número 3, filial de otra similar con sede en Londres. A esta logia se incorporará José de San Martín. En 1811, siendo su padre gobernador de la isla de León, abandona el ejército y se transforma en independentista americano. En marzo de 1812, junto al mismo San Martín, José Matías Zapiola, Francisco Chilaver y su pequeño hijo Martiniano y el barón de Holmberg se embarcan en la fragata inglesa de George Canning y, previo paso por Inglaterra, retornan a Buenos Aires. En la capital argentina fundan la Logia Lautaro junto a San Martín, Zapiola y Martín Rodríguez. San Martín comienza con la formación del regimiento de granaderos y Alvear es nombrado capitán y sargento mayor. Tuvo desavenencias con San Martín y entonces es enviado al ejército del norte. En ese momento Alvear consigue la toma de Montevideo, que había sido realmente trabajada mucho por Rondó. En 1813 fue presidente de la Asamblea Constituyente. En 1815 fue nombrado director supremo. Hizo un gobierno tan dictatorial que a los pocos meses tuvo que escaparse y se fue a Brasil en una fragata inglesa. Con anterioridad a esto había sido la famosa misión García, que había mandado a Lord Stratford en Río de Janeiro, a Manuel José García, para pedir que Inglaterra se haga cargo directamente de la Argentina con todo. García no le entregó la carta, pero Lord Stratford la leyó y después contestó Canning que no.
Esta fue la famosa Misión García de triste memoria. En Río de Janeiro tuvo la agresión permanente de Gaspar de Vigodé, su vencido de Montevideo. Y para evitar la persecución envía carta solicitando el perdón real y manifestando que siempre ha sido fiel a la corona española y que desea que la corona española se haga cargo de la Argentina. Como ven, unas conductas que están dentro de la figura de traición a la patria. En 1820, ambulante las fuerzas que crearon la anarquía, hallándose con el chileno Carreras, que siempre fue un hombre indeseable, hasta la derrota de San Nicolás de los Arroyos, con lo que tuvo que volver a Montevideo. En 1822 vuelve a la Argentina, merced a la ley del olvido de Martín Rodríguez, y fue enviado a Londres en misión diplomática, en la que consiguió que Inglaterra reconociera a las Provincias Unidas como independientes en 1822. Con posterioridad a la batalla de Ayacucho, Alvear fue nombrado para una entrevista con Bolívar que nunca hizo. Lavalle consiguió la victoria de Bacacá y Lucio Norberto Basilla la de Ombú en la guerra con el Brasil, y Alvear consigue la victoria de Ituzaingó y del Camacuá. Lamentablemente, por falta de apoyo del gobierno, estas importantes victorias carecían de valor e Inglaterra consiguió la creación de la República Oriental del Uruguay en 1828. El campo de Ituzaingó, que uno piensa que debe estar en Uruguay, no es así. El campo de Ituzaingó está en Brasil, en el Río Grande do Sul. Ese año, en el 38, estuvo con las fuerzas antirrocistas, pero en 1838 el gobernador Rosas lo nombró embajador ante los Estados Unidos. Tenía evidentemente una sinuosa conducta, desde donde nunca volvió. En 1838 se fue del país y nunca volvió. Urquiza lo mantuvo en el cargo después de Caseros, pero falleció el 3 de noviembre de 1852 en Nueva York. Tenía una actitud misantrópica enorme y seguramente con una gran depresión. Es digno de señalar que los 14 años que vivió en los Estados Unidos no vio nunca a su mujer, que había quedado en Buenos Aires, y tampoco conoció a sus nietos. Algunos de sus hijos quedaron en los Estados Unidos y formaron familia. Hay familia Alvear en los Estados Unidos. La bodega Alvear fue fundada en Montilla en 1729 por don Diego de Alvear y Escalera. Federico de Alvear, hijo de Carlos María y nieto de Carlos María el General, para continuar con la tradición vitivinícola fundó en Mendoza la bodega que lleva su nombre y que utiliza el escudo de armas de Alvear, al igual que la española. Vale señalar que ambos establecimientos han perdurado en el tiempo hasta nuestros días, siempre dentro de la familia Alvear. En España, la bodega estuvo a cargo de Francisco de Alvear y Gómez, conde de Costina, hasta 1959, en el que falleció. La bodega continúa en poder de sus descendientes, Fernando de Alvear y Subiría, Juan Bosco de Alvear y Subiría y Fernando Jiménez de Alvear. Vamos a hablar dos palabras sobre el cuadro que tenemos aquí de don Diego de Alvear, que está pintado por un pintor que fue muy famoso y muy prolífico en Buenos Aires. Es Rafael Domingo del Villar. Es un pintor español que nació en 1873 en Jerez de la Frontera, Andalucía, y falleció en Buenos Aires en 1952. Emigró a Argentina en 1910, seguramente atraído por las fiestas del centenario. Al año siguiente nació en Villa Ballester, donde vivía la familia Tomás Ignacio del Villar, también pintor, alumno de su padre y de Modesto Armesto, que falleció en Villa Ballester en el año 1969. Desde 1920 hasta 1949, Rafael Domingo fue restaurador del Museo Histórico Nacional
cargo continuado por su hijo. Realizó numerosos retratos de próceres argentinos, casi todos sobre litografías, dibujos y fotografías preexistentes con el objeto de documentación histórica. Entre ellos, el de Diego de Alvear que tenemos aquí presente. Entre sus retratos descuellan el de Manuel Felipe de Tovar, primer presidente de Venezuela, el de Francisco Antonio Candioti, primer gobernador de Santa Fe en el Museo Histórico Nacional, el de Juan Martín de Pueyrredón, el del soldado federal de 1915 y el del general José de San Martín, exhibido hasta la actualidad en la Casa de Gobierno, en el despacho del presidente de la Nación, en la Cancillería, en el Palacio San Martín y un tercero en Boulogne-sur-Mer en Francia. Es decir, que el retrato de Diego de Alvear lo realizó con posterioridad a 1910, año de su desembarco en Buenos Aires. Probablemente en base a fotografías anteriores, ya que su retratado había fallecido en 1887 y ya hemos visto cómo era una de estas habilidades de Del Villar. Conviene recordar que el retrato más conocido de Diego de Alvear es el realizado en 1903, también con Diego de Alvear fallecido, por el pintor español Joaquín Sorolla y Bastida. Un óleo de 132 por 96 centímetros que estuvo muchísimos años en el Club del Progreso. Seguramente habría sido solicitado por el Club del Progreso, que en algún momento se vio obligado a venderlo y lo compró Alberto Eugenio Dodero. Y este cuadro fue subastado hace muy poco tiempo por Martín Saráchaga con una base de 2.900.000 pesos. El retrato había sido solicitado a Sorolla y Bastida por el Club del Progreso y después fue adquirido por Alberto Dodero. En esta misma reunión se subastó el retrato que tenemos aquí presente por algo menos de dinero, por supuesto, un óleo sobre tela en bastidor oval de 62 por 52 que muestra a un Diego de Alvear con más años que el de Sorolla y Bastida en su uniforme de embajador. La actuación de Diego de Alvear como médico es desconocida. Seguramente era un hombre tan rico que se dedicó a gozar de su fortuna. Seguramente tuvo una vida socialmente muy activa que le hizo abandonar su profesión. Sin embargo, permanece en la historia de nuestra medicina por esa primera aplicación de anestesia por éter en nuestro país. Vamos a ver algunas diapositivas. Bueno, este es don Diego de Alvear y Ponce de León, el padre de Carlos María. Acá está el cuadro completo. No sé dónde está este original. Aquí está la batalla en donde se destruye, fue así la destrucción, dice que fue terrible, que fue en pocos segundos el barco se fue a pique, porque justamente explotó por completo la Santa Bárbara, muriendo todas las personas. Este es Carlos María de Alvear, un hombre sin duda alguna difícil, por decirlo de alguna forma. Digamos también que este anterior, en la familia Alvear están convencidos que es el padre de José de San Martín. Piensan que don Diego de Alvear y Ponce de León estuvo ahí en Yapeyú y que tuvo relaciones con una mucama que era indígena, y que de ahí nació un chico que se llamó José Francisco, que se lo dio a la familia de San Martín para que lo criaran. Eso se lo creen nada más que la familia Alvear por el momento. Es muy difícil de comprobar, como se imagina. Y además, Alvear con San Martín siempre se llevaron terriblemente mal, a lo mejor también por eso. Ahí está don Carlos María, el hombre difícil, que tuvo la suerte de tener un hijo, Torcuato,
que fue intendente de Buenos Aires y que lo endiosó, hizo la avenida Alvear, que era la más importante de Buenos Aires, que llegaba hasta Palermo, y se ocupó también de su monumento. Este es Torcuato de Alvear, el hijo de Carlos María y el hermano de Diego, que fue intendente de la ciudad. Como no estudió nada, fue político, está bien, ¿no? Y este es el hijo de Torcuato, que fue uno de los grandes, sin duda alguna, uno de los grandes presidentes argentinos. Este es don Diego de Alvear. Como ven ustedes, bastante diferente a esto que vemos acá. Aquí está en una foto de joven. El cuadro en color es este. Este es de Sorolla y Bastida, es el cuadro que se subastó por 2.900.000 pesos. Un cuadro de tamaño natural. Y este es otro cuadro que figura como Sorolla, que no se sabe dónde está, dice que es una colección particular, un poco más grande que el otro, pero evidentemente es muy similar al anterior. Si vemos este, y vemos este, es muy similar al anterior, es muy probable que lo haya hecho también Sorolla. Esta es la mujer de Diego de Alvear. La Teodelina, que como ven era una mujer muy hermosa y además era muy rica. Y acá tenemos el cuadro, se lo ve un poco mejor, donde se ve ya un hombre mayor. Él se murió a los 62 años, acá en San Fernando. La mujer lo sobrevivió hasta 1909, murió en París. Esta es la bodega Alvear en España. Y este es el escudo que lo usan en la bodega Alvear de España y la bodega Alvear de acá. Este es el Tobar, el presidente de Venezuela, que pintó del Villar. Como ven ustedes, es un gran retratista, ¿no? Y este cuadro también es del Villar, y este también. Este es el que está en la Casa de Gobierno, el que está en la Cancillería y el que está en Boulogne-sur-Mer. Este es el monumento, que es uno de los monumentos más hermosos. Una ley en el 1909 de Joaquín de González de hacer un monumento a Alvear. Se pensó en O'Connor, un irlandés que trabajaba en París, y en el discípulo preferido de Rodin, que era Bourdelle. Estaba Rodolfo Alcorta, que era muy amigo de Bourdelle. Se hizo una comisión después, en donde estaba también Marcelo de Alvear, en donde estaba la Cárcova, en donde había muchas personas importantes, y habían elegido a O'Connor. Pero Rodolfo Alcorta consiguió modificar la opinión. Él era muy amigo de Bourdelle, por otra parte. Ya le había pedido que hiciera el monumento a Ramón Falcón, que al final no lo hizo Bourdelle, lo hizo Lagos, el argentino, ese que está en la Recoleta. Bueno, y finalmente fue Bourdelle. Eso fue en 1900, la fecha, eso fue en 1908 la ley. En 1918 ya Bourdelle tiene las maquetas. En 1923 se termina y hace una exposición, el gobierno francés hace una exposición en vista de la categoría del monumento. Se dice que es el mejor caballo de la escultura, por lo menos de la Argentina, sino del mundo, y es el mejor que hizo Bourdelle. Y finalmente el 16 de octubre del 26 se descubrió en Buenos Aires. Ya Diego de Alvear no estaba vivo,
El que estaba era Marcelo T., su nieto, mejor dicho, su sobrino, y, en fin, el nombre de Alvear fue salvado sin duda alguna por sus descendientes, aunque realmente en la historia argentina tiene algunas páginas un poco oscuras. Diego de Alvear fue un hombre que supo vivir la vida, que la vivió muy bien, con muchísimo dinero, que dejó a sus hijos también muy bien arreglados. Ya hemos dicho que sus hijos se casaron también en muy buena forma y que han dejado muchísimos monumentos que son la arquitectura de la arquitectura francesa en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros.